La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguimos con esta jornada sobre el derecho a la comunicación a través de APAC TV en este programa de La Tulpa, un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural. A propósito, el presidente Lasso entregó a la Asamblea Nacional la propuesta de ley de libre expresión y comunicación que deroga la Ley Orgánica de Comunicación, en la cual están reconocidos varios derechos a los comunicadores y medios comunitarios. Con este antecedente vamos a seguir esta jornada, como decíamos, esta vez con Elena López Granda. Conversaremos un tema latente, un tema de actualidad: el odio y racismo en los medios. ¿La autorregulación es posible? Elena López Granda es coordinadora general de la red Capari Comunicación. Elena, Alichishi, buenas tardes, bienvenida a La Tulpa. Buenas tardes con todos y con todas. Un saludo para todos los compañeros y el equipo de comunicación comunitaria de APAC y todos los medios comunitarios populares y la audiencia pues que hoy nos está escuchando y también nos está viendo. Entonces un saludo para todos y todas y agradecer por este espacio tan importante que se da desde los medios comunitarios y populares para este tema que es de bastante envergadura y que compromete mucho el ejercicio de la comunicación desde nuestros espacios. Muchas gracias. Exactamente, Elena. Empecemos sobre la ley que envió Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, la propuesta de ley de libre expresión y comunicación sobre la autorregulación. ¿Será posible que los comunicadores, los periodistas nos autorregulemos? Bueno, estimada Jimena, para el tema del proyecto de ley, sí quisiera introducir como tres asuntos que me parecen como fundamentales antes de ingresar a este tema de odio y racismo, que creo que la punta del iceberg de este tema la ha puesto en bandeja de plata el medio digital La Posta, donde hemos visto a nivel nacional todo el discurso de odio y racismo que han emitido a través de un canal público. Decirle que en el tema del proyecto de la ley de comunicación enviada por el presidente Guillermo Lasso, los medios comunitarios, bueno, nos hemos venido pronunciando a través de comunicados, nos hemos venido articulando y hay varias preocupaciones. Una de ellas contempla todo lo que significa la eliminación de las garantías que estaban constituidas en la anterior ley, donde se contemplaba la comunicación de los medios públicos y los medios comunitarios, y vemos cómo a través de esta propuesta de proyecto de ley pues realmente no está contemplando los medios comunitarios, no se elimina de este proyecto de ley. Adicional a ello, vemos en este proyecto de ley cómo se fortalecen los medios, los grandes medios de comunicación. En el tema de la autorregulación es necesario plantear que toda la tutela que tenía el Estado sobre el derecho a la comunicación ahora lo deja libre mercado, es decir, que deja que el mercado regule los contenidos y la libertad de prensa. Por ello, ingresando con estas apreciaciones, creemos, ¿no?, desde Capari y desde los medios comunitarios, alternativos, plataformas, que La Posta es un ejemplo de ello, de que esta autorregulación no existe. Es un medio que hemos visto, no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, un medio aliado a las élites económicas y políticas de este país que se ha lucrado, vive del conflicto y de la polarización de la sociedad ecuatoriana. Las agresiones, los contenidos de odio, racismo, el linchamiento mediático contra el movimiento indígena no es reciente. Se evidencia que hay toda una agenda sistemática de ataque al cabrón que vimos en la primicia en TC. Se suma el indio encontrado, indio preso, y el juego de ponerle plumas al indio Vargas. Creo que han sido expresiones emitidas por este medio digital, también denominado alternativo, pero que
de una u otra forma sabemos que sostiene esa agenda alineada al poder económico y político. Elena, ¿cree que esta bandeja de plata, que no queríamos mencionarle a ese medio de comunicación alternativo aquí en APAC TV, al menos en este programa de La Tulpa, un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural, pero cree que esta bandeja de plata es consensuada, es pactada con los grupos de poder, es preestablecida? Por supuesto. Vemos que esta agenda sistemática se ha venido articulando, por ejemplo, titulares como Diario La Hora, El Expreso, Los Cuatro Pelagatos, el periodista Carlos Vera y otros medios de comunicación masivos que han ubicado al movimiento indígena como un sector, como sujetos peligrosos, como sujetos que están puestos y los han ubicado como sujetos muy dispuestos al tema de la criminalización. Entonces, por ejemplo, la protesta social ha sido criminalizada. Todo aquel que salga a protestar a las calles ha sido configurado como ese chivo expiatorio, ese sujeto peligroso para la sociedad. O sea, 19, también creemos que y en octubre los sujetos, sino también... Y en octubre se evidenció en los medios de comunicación tradicionales estos epítetos, estos calificativos vastos, incluso se miró y se apreció el hecho de que un adoquín vale más que un ser humano. Exactamente, Jimena. Bueno, el 2019 siente un precedente muy importante para Ecuador, pero también para América Latina. Hemos visto que muchos procesos de levantamiento popular, del estallido social y popular en América Latina han estado mediados precisamente por este cerco mediático y esa necesidad desde el Estado y desde los gobiernos de legitimar la lucha social y las necesidades pues, que vienen demandando los sectores sociales y populares. Entonces, creemos que esto es una agenda de legitimación de la lucha social. No se atacó al dirigente Leonidas Issa, sino sí que se atacó y se estigmatizó a todo el sector del movimiento indígena. Adicional a ello, yo creo que hay otros asuntos importantes en el tema del racismo y la discriminación, es que se centra en aquellas poblaciones que históricamente han sufrido procesos de desigualdad. En esto tenemos a la población indígena, a la población afrodescendiente. Tenemos, por ejemplo, que es un debate necesario a la población migrante, que ha sido utilizada en muchas campañas políticas como botines políticos, y que eso también es odio, eso también es racismo, eso es xenofobia. Entonces creemos que todos estos grupos históricamente excluidos han sido escenario para la delegitimación de sus luchas y de sus procesos de organización. Elena, cuando se habla de estudios de rating de sintonía, ¿qué medio de comunicación tiene mayor simpatía hacia los oyentes, sintonía de los televidentes? La imagen, la explotación de la imagen, de la pobreza, de la vulneración de derechos de niños y adolescentes, eso le sube el rating de sintonía. Y el decir los medios de comunicación tradicionales de que los contenidos bien elaborados, que los contenidos que se emiten para educar a la gente, para visibilizar las formas de vida, culturas de los pueblos que habitamos aquí en el Ecuador, eso no le interesa al oyente, al televidente, y hay que darle lo que quiere, vulgaridades. Sí, exactamente. Bueno, ahí creemos que no hay ningún ejercicio periodístico, no hay en absoluta, ahí no hay periodismo absoluto. Lo que evidencia todo esto y lo que levantó todo este proceso de rechazo, que lo rechazaron no solamente la población indígena, sino todos los sectores sociales, la academia, han ejercido un papel fundamental para rechazar estas acciones de odio y racismo sustentadas bajo el paraguas de la libertad de expresión. Es necesario entonces plantear que es evidente que derogar la ley orgánica de comunicación y esa pregonación de la autorregulación perpetúa el ejercicio de la violencia y del racismo que promueven de manera directa o indirecta estos medios de comunicación.
y creemos que esta autorregulación no puede pasar por un asunto discrecional donde los medios juzguen o apliquen sus sanciones que quedan suficientes, pero de manera muy solapada. Creemos entonces en ese sentido que la autorregulación, esta dichosa autorregulación propuesta desde el proyecto de ley. ¿Por qué solapada, Elena? ¿Por qué solapada? Porque queda en un asunto discrecional y elimina una entidad que debería estar regulando este tipo de contenidos. No puede quedar en un asunto discrecional. Y lo digo discrecional, ¿por qué? Porque no puede quedar solo en un asunto de disculpas, ¿no? Claro. El impacto que tiene el contenido de racismo y discriminación es un impacto tal que irrumpe en el tejido social de la sociedad en la que vivimos. Entonces, estos contenidos de odio y racismo irrumpen en este tejido social, pero también irrumpen en el caso del presidente de la CONAIE. Yo no me imagino, por ejemplo, su núcleo más cercano, su familia, la organización indígena, cómo se sienten al ser objeto de este racismo y esta discriminación que repudiamos desde los medios comunitarios y populares de manera contundente. Elena, este paraguas de la libertad de expresión vulnera derechos. ¿Cómo regular entonces? Bueno, ahí estamos, realmente creemos que debe haberse un debate sobre la ley orgánica de comunicación. La anterior creo que daba bastantes elementos, pero sin embargo faltan muchas discusiones. Por eso creemos que antes de que pueda aprobarse este proyecto de ley, tengamos la posibilidad, los medios comunitarios y populares, la academia y diferentes sectores de la comunicación, de poder debatir y de poder plantear nuestras necesidades. Elena, los medios privados, los medios tradicionales exigen la libertad de expresión. Si esta libertad de expresión, como estamos viendo en este contexto que pasó con el medio que mencionó Elena, medio digital, está vulnerando los derechos, ¿qué es lo que establece la ley y la propuesta de ley de libre expresión y comunicación enviada a la Asamblea por el presidente de la República en esto de la autorregulación? Bueno, ahí plantear que en este proyecto de ley, por ejemplo, los medios comunitarios desaparecemos. Desaparece más o menos 90 articulados, que son los que efectivamente son los que dan garantías para el ejercicio de la comunicación. De manera general plantea solo medios de comunicación, pero no plantea esta, como dije al inicio, elimina esta división entre medios comunitarios y medios públicos, es decir, que elimina la garantía para el ejercicio de este derecho, y lo que hace, como les mencioné inicialmente, es el fortalecimiento de los grandes medios de comunicación, es decir, aquellos que efectivamente tienen mayor poder adquisitivo y son los que posiblemente van a ser muy beneficiados de las frecuencias radiales. Y sobre la autorregulación, ¿qué establece esta propuesta de ley? Como les había mencionado, lo que propone es básicamente, ¿no? La idea política acá es que la autorregulación se haga o lo dejemos al libre mercado y que sean los propios medios de comunicación que se autorregulen. Una mercancía. Y como ha hecho la posta, entre ellos mismos pues puedan solventar o puedan establecer sus propias sanciones, pero como lo planteo, sería un asunto discrecional. Y no estaríamos viendo realmente el impacto que tienen estos contenidos de odio y racismo y de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y del periodismo frente a la necesidad de no solo de informar, sino también de educar. El presidente de la CONAIE manifestaba que iba a tomar acciones jurídicas. ¿Cómo repararía? O sea, ¿cómo se repararía en este caso entonces si es discrecional esta autorregulación? ¿Cómo reparan los daños morales? Claro, por eso creemos que esta autorregulación tan proclamada no existe. Es cómo reparas, ¿no? Cómo mediante una disculpa crees que repara la imagen de una persona cuando ha sido vilipendiada de manera pública por todo a nivel nacional.
Esto nos deja debates importantes sobre el compromiso que debemos asumir los medios de comunicación, como bien lo decía, sobre la necesidad no solo de informar, sino también de educar, porque estos contenidos impactan, como le he venido mencionando, en el tejido social, entendiendo adicional que tenemos una sociedad muy polarizada. Así es, Elena. Y mencionaba al principio sobre los comunicados que habían enviado a diferentes instituciones sobre la vulneración de derechos. ¿Qué va a hacer la red Capari en este tema específico de la vulneración de derechos hacia el presidente de la CONAIE? ¿Qué comunicado, qué están haciendo, qué piensan hacer? Bueno, los medios comunitarios nos venimos aglutinando en diferentes agendas para efectivamente poder construir una propuesta que nos permita, ¿no?, tener una discusión amplia sobre la vulneración que genera este proyecto de ley a los medios comunitarios y los medios populares. Entonces, ahí yo creo que hay una necesidad urgente de seguir construyendo y de seguir consolidando un frente de los medios comunitarios, de los medios populares, de los medios alternativos y los medios independientes. Exactamente, de poder seguir incidiendo en este proyecto de ley en diferentes niveles. Primero que todo, informando en los territorios sobre el impacto que tiene este proyecto de ley, pero también creemos que hay una necesidad de incidir sobre el poder legislativo, que es el órgano que va a estar en tratamiento de este proyecto de ley. Bueno, Elena, muchas gracias por haber estado aquí en La Tulpa, en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural para transmitir, para darnos a conocer el pensamiento desde la coordinadora de la red Capari, el odio y racismo en los medios de comunicación. Para concluir esta conversación, Elena, un mensaje. ¿Qué mensaje a los ecuatorianos que estamos en territorio y a los que se encuentran fuera y al mundo también, al mundo entero? Bueno, les voy a mencionar que desde la comunicación comunitaria y popular creemos que para la construcción de una sociedad plural, justa y digna para todos y todas requiere de la democratización de la palabra, el reconocimiento del derecho a la comunicación como un derecho inalienable para los pueblos, a las organizaciones y los sectores populares. Entonces, es importante seguir defendiendo la comunicación, pero una comunicación que transforme, una comunicación que sea inclusiva, pero sobre todo que se dispute y disputemos esta comunicación desde el contrapoder, desde la contrahegemonía, que dispute efectivamente estas relaciones de poder, entendiendo que la comunicación también es un poder. Que es importante, que puede estar alineado a poder transformar esta sociedad o a poder contribuir, o es una comunicación que puede estar aliada al poder económico y político, donde hemos visto que a través de muchas guerras la comunicación ha sido un factor invaluable para generar guerras o para detenerlas. Entonces, eso, estimados compañeros y compañeras. Muchas gracias, Elena. Gracias por estar aquí en La Tulpa. En 5 minutos nada más estaremos conversando con Isabel Ramos. Isabel Ramos es directora de Maestría en Comunicación de la Flaxo. El tema que vamos a tocar con ella es derogar la ley de comunicación, un análisis de consecuencias desde la academia. Ya volvemos. Comente, opine, comparta estas conversaciones aquí en La Tulpa por APAC TV. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece.
Quichuapipa Tapu Paichilla. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.